Bueno, la verdad que un lujo cómo se está sumando la gente, así que por respeto a los que estuvieron en horario, vamos a dar inicio a este seminario organizado por el Vice en su segunda edición, que denominamos lo que miran los bancos para otorgar un crédito. Este es un seminario que es parte de una capacitación que brindamos nosotros hacia las pymes. Mi nombre es Pablo Ramos, yo soy jefe de equipo regional de Banca Empresas Interior y me va a acompañar en esta charla Gabriela Wora, que es la gerente de riesgos de Banca Empresas, a quien aprovecho para saludar. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola a todos los que se están sumando, gracias por participar. Bueno, yo les cuento que, así como la ven de jovencita Gabriela tiene una experiencia de más de 25 años en riesgo crediticio. Gabriela arrancó su carrera bancaria hace ya 26 años, como joven profesional de un banco internacional, del Deutsche Bank. Luego de Deutsche Bank pasó por Banco de Boston y hace ya 15 años que está en Banco de Inversión y Comercio Exterior dentro del área de riesgos crediticios. Y ahora, antes de dar inicio al curso, me presento yo. Yo soy Pablo Ramos, tengo 48 años, tucumano por adopción. A los 18 años me fui a estudiar a la UBA Administración de Empresas. A los 20 años entré como Gaby a un banco, a un programa de jóvenes profesionales, nada más que en mi caso era el de HSBC. Luego de 2 años de rotar por distintas áreas del banco, decidí formar parte del equipo comercial de Banca Empresas, así que como Gaby también tengo algo más de 25 años de experiencia en el sector. Gabriela es contadora, residida en la UBA, y además tiene un posgrado en Relaciones Económicas Internacionales. El objetivo de este seminario es acercarnos a ustedes, las pymes, que son nuestros principales clientes. Lo que queremos es contarle qué miramos los bancos en general, no particularmente el Vice, sino todos los bancos, qué documentación nos tienen que presentar y cómo hacerlo de manera eficiente para que este camino que es del otorgamiento de un crédito sea lo más rápido posible. Entonces, el contenido de este curso se va a basar en lo que es el armado de un legajo crediticio. Veremos el análisis crediticio en sí, el cual tiene aspectos objetivos y subjetivos. Trataremos una de las tantas metodologías de análisis que hay, que es la metodología de las 5P o las 5C del crédito. También hablaremos sobre qué documentación no debería faltar nunca en un legajo crediticio. Sacaremos conclusiones de estas documentaciones presentadas. Hablaremos sobre los aspectos negociales entre el banco y las empresas y la importancia de la entrevista y la visita de los bancos a las empresas. Lo importante de esta capacitación es entender que el armado crediticio es fundamental para conocerlo más profundamente al posible solicitante del crédito. En la medida que los bancos conozcamos a nuestros potenciales clientes, sin duda vamos a poder acompañarlos con las herramientas adecuadas. Si no los conocemos, difícilmente podamos llegar a acompañarlos como la empresa lo necesita. Entonces, fundamental conocer bien al cliente. La acción comercial tiene básicamente 5 etapas. 3 etapas son, yo diría, netamente comercial, y hay 2 etapas que son compartidas entre el área comercial y el área de riesgos. La primera etapa es detectar al potencial cliente. Para esto los bancos nos valemos de los recursos que tenemos en las distintas regiones que debieran conocer al empresariado local, nos valemos de las cámaras empresarias de la zona donde estamos, nos valemos de las sociedades de garantías recíprocas que tienen oficinas en la zona, nos valemos de catálogos empresariales,
nos valemos de, muchas veces, de la Secretaría de Pymes de las distintas provincias, y desde ahí armamos una base de datos, los bancos, y vemos con quién queremos trabajar. Una vez que detectamos a esos potenciales clientes, tomamos contactos con ellos. Cuando tomamos contacto, les explicamos cuáles son nuestros productos, qué podemos ofrecer, y si la empresa está interesada en alguno de los servicios que prestan los bancos, posteriormente esto sigue a una entrevista con una visita. Luego de esa entrevista y visita, se le pide cierta documentación, que sobre esta parte es lo que nos vamos a concentrar en este curso. La documentación nos va a permitir hacer un análisis, y posteriormente a ese análisis vamos a tener el cierre y la propuesta a presentar al cliente. Luz, ¿querés pasar, Gaby? Los enfoques, cuando hacemos un análisis crediticio, tienen aspectos objetivos y subjetivos. Nosotros siempre decimos que los aspectos subjetivos tienen más que ver con el área comercial, y los aspectos objetivos por ahí, o cuantitativos, están más relacionados al área de riesgo. Cuando hablamos de aspectos subjetivos o comerciales, estamos pensando qué le interesa a cada banco. Entonces, hay bancos que ponen el foco en determinado sector, hay bancos que ponen el foco en, más allá de la actividad, la cantidad de empleados que le pueda generar pago de sueldos, que sean empresas que tienen cuentas a la vista, digamos. Hay distintos enfoques. En el caso del Vice, lo que nosotros miramos fundamentalmente es que la empresa que vamos a visitar tenga un proyecto, y ese proyecto genere empleo nuevo, genere empleo genuino, que si es un producto exportable, mucho mejor, que sustituya importaciones, que genere mano de obra en el interior del interior. Siempre decimos que es una cosa que privilegiamos mucho. Y también le damos mucha importancia a la cuestión de género. Nosotros le damos particular atención a aquellas empresas que son lideradas por mujeres. Y riesgos ve mucho más la parte numérica, o la parte objetiva, la parte más pesada. Hablando de la parte objetiva, yo creo que Gaby nos puede contar un poquito cuál es la metodología que suelen utilizar desde riesgos de distintos bancos. Perfecto. Antes de empezar con el tema de la metodología de las 5C, les digo que si quieren, en la medida que vayan surgiendo preguntas, vayan anotándolas, así al final damos un espacio para poder responderlas. Bueno, les cuento un poco sobre la metodología de las 5C. La primera de ellas es el conozca a su cliente, que es un poco lo que contó Pablo. Tenemos que conocer la actividad, los productos que vende la empresa, a qué clientes le vende, qué concentración tiene con sus clientes, con qué proveedores trabaja, si tiene proveedores estratégicos o no, qué posicionamiento tiene en el mercado, si es líder, si no es líder. Todos estos datos nos vienen muy bien siempre que nos lo provea la empresa. El segundo punto del conozca a su cliente son los antecedentes crediticios, que es ni más ni menos que los buros de créditos que todos conocemos, que nos cuentan qué comportamiento han tenido con las entidades financieras en los últimos 24 meses. También los buros proveen antecedentes de juicios comerciales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces eso, entre ambas cosas, nos da un acabado conocimiento del cliente que nos viene a solicitar una asistencia de crédito. La segunda de las C, por supuesto que para riesgo es la más importante siempre, es qué capacidad de pago tiene del crédito que están solicitando. Pero para eso necesitamos entender qué financiamiento le vamos a otorgar, a qué plazo, y para saber la capacidad de pago nos basamos en cierta información. ¿Qué información? En el caso de las empresas, los últimos estados contables. En el caso de los individuos, las manifestaciones de bienes y estados de resultados que nos puedan proveer elaboradas por un contador, declaraciones juradas de deuda y de ventas, flujos de fondos. En el caso de proyectos de inversión, que quizás nosotros
es donde más trabajamos, también que en ese flujo pongan el impacto del proyecto. En el caso de líneas de corto plazo, por ahí el flujo de fondos es más de corto plazo, solamente a 12 meses. La tercera de las C, que son muy importantes para el análisis de crédito, tiene dos miradas. Una mirada interna de la entidad financiera, que es que los fondos que vamos a otorgar se encuadren en la política crediticia que tiene la entidad financiera en la cual estén solicitando la línea. Por ejemplo, financiar el juego, financiar armas, generalmente los bancos no lo financian, pero hay otros bancos que tienen otras restricciones, por ejemplo, no financian refinanciaciones de pasivos. Entonces es muy importante encuadrar en la política de crédito que cada banco tenga. Y lo otro que miran los bancos es que haya una consistencia entre el monto que nos están solicitando y qué capital tiene invertido el accionista en su negocio. Dando un ejemplo, si tenemos un patrimonio de 10 millones de pesos y nos vienen a pedir $1 millón, bien extremo el ejemplo, no habría consistencia entre el capital invertido en el negocio y la solicitud, ¿no? La cuarta es el análisis de las garantías. De esto siempre hay muchas preguntas. ¿Cuándo pedir una garantía? ¿Qué tipos de garantías manejan los bancos? Bueno, por un lado, les contamos que la garantía va a depender del riesgo que se va a asumir, de la capacidad de pago que tenga la empresa y de la magnitud del préstamo que están solicitando. El tipo de garantías que se pueden pedir son garantías personales, fianzas, avales, donde responden con el patrimonio personal los accionistas, por ejemplo, de una compañía, o ya garantías reales, en otros casos, como pueden ser hipoteca o prendas. Es importante que sepan, porque hay siempre consultas de las empresas cuando charlan con los bancos, que el tema de las garantías es algo que está muy observado por el Banco Central y no es lo mismo una prenda de un rodado por ahí que una prenda de una línea de producción. Entonces, por eso solemos siempre preguntar bastante sobre qué garantías está dispuesta a ofrecer la compañía que viene a solicitar una asistencia. Y por último, la mirada final sería, ¿bajo qué condiciones le vamos a dar la asistencia? O sea, ¿qué tasa está ofreciendo el banco? ¿Qué plazo? ¿Qué gracia le podemos otorgar a una inversión, por ejemplo? Y alinearlo con las perspectivas del negocio que tenga la compañía que nos está solicitando el financiamiento, ¿no? Entonces hay que analizar muy bien con estudios de mercado, el negocio que vamos a encarar, cómo evolucionan los precios, cómo evolucionan los costos, la demanda, y atarlo a estas condiciones. Por supuesto, se habrán dado cuenta que esto, ambos puntos impactan directamente en el flujo de fondos. Bueno, ahora, para seguir trabajando y para tratar de ayudarlos, vamos a hablar un poco de cómo armar un legajo crediticio y la documentación que se le pide, por qué es vinculado a lo que acabamos de ver, ¿no? Pablo, te dejo a vos. Gracias, Gaby. Palabra. Bueno, como decía Gabriela, para poder hacer ese análisis necesitamos cierta información. Lo que no puede faltar en un legajo crediticio es cuál es la sociedad, cómo se llama, cuál es su quit, una breve reseña de la empresa en donde nos cuente un poco su historia, quiénes son sus proveedores, quiénes son sus clientes, que detalle cuáles son sus socios o accionistas, qué participación tiene cada uno de ellos. Esto va siempre respaldado por el estatuto o el contrato social, que nos presente un acta con designación y vigencia de las autoridades. Y todo esto, fundamentalmente, estos puntos están vinculados a conozca a su cliente, y con estos datos nosotros podemos pedir a priori información, por ejemplo, al Banco Central, a distintas entidades que nos muestran si hay juicios, no hay juicios, si hubo cheques rechazados, qué situación tiene cada uno de los bancos, y esto lo hacemos no solamente para el solicitante de crédito, sino para los que forman parte del solicitante de crédito, es decir, para los accionistas o socios, por ejemplo. Esto tiene que ver con la primera parte. Después, si Gaby pasa, vamos a entrar ya a la parte numérica, que está más vinculada con la segunda C, donde la gente de riesgo
principalmente trabaja. Y acá vamos a decir qué pedimos y por qué lo pedimos. Y vamos a contarles, según nuestra experiencia, que a veces notamos que el empresario se siente medio incómodo cuando se lo pedimos y les queremos explicar en esta presentación por qué lo pedimos. Nosotros pedimos, en general, los 2 últimos balances auditados y certificados. Nos pasa muchas veces que el empresario nos dice, yo le estoy presentando el último balance y el último balance tiene el comparativo con el anterior. ¿Para qué me pedís el anterior? Bueno, porque simplemente en el comparativo hay un comparativo de los principales rubros, pero no están las notas de los estados contables anteriores, no está la memoria del estado contable anterior. Los balances tienen muchísima información y para nosotros es importante desmenuzarla toda esa información. Pablo, si me permitís, agrego que también con el tema del ajuste por inflación, hoy en día es fundamental tener los 2 balances. Totalmente. Porque vemos un poco el tema de los números reexpresados, ¿no? Eso es muy importante, que la moneda sea homogénea. Sí. Homogéneo. Yo contaba en la edición anterior, en la presentación anterior, que, por ejemplo, en un balance habíamos notado una empresa que veníamos muy bien, veníamos avanzando bárbaro, la habíamos visitado, nos había gustado, en la visita habíamos visto que la empresa estaba sana, producía, que estaba con muchísimo trabajo, y cuando empezamos a analizar el balance, nosotros le prestamos mucha atención a un indicador que es el indicador de liquidez, que muestra habitualmente la relación entre activo corriente y pasivo corriente, y ese índice no le daba para nada. Nosotros en general los bancos pretendemos que ese índice sea 1 o superior a 1, y en este caso estaba muy por debajo. La empresa no tenía deuda bancaria importante, y entonces nos vamos a la nota. Cuando vemos la nota había un rubro muy importante del pasivo que decía otros pasivos. Nos vamos al año anterior, ese otros pasivos también era muy importante el año anterior. Entonces, llamamos al contador de la compañía, le preguntamos, vemos que el año pasado tenías otros pasivos en el corriente y ahora se repite por un monto similar en el corriente. ¿A qué se debe eso? Y nos dijo, no, eso es un aporte de los dueños hicieron un préstamo a la compañía y los dueños, la pregunta siguiente fue, ¿tienen intenciones de cobrar ese préstamo durante el corriente año? No, la verdad que no. Lo llamé al dueño, le pregunté cuál era su idea, y nos dijo que por el año en curso seguramente nada, y que lo más probable es que a partir del año siguiente fuera cancelando a raíz de un 20% anualmente. Dicho esto, lo que le pedimos al contador es que haga un certificado y que manifiesta que esa deuda debiera estar en el estado no corriente, en el pasivo no corriente, en el lugar del corriente, y eso solo nos cambiaba radicalmente la forma de mirar el balance. Y esto es algo que pasa habitualmente. Recientemente nos pasó con un caso similar, también había una deuda importante de los accionistas, y en este caso fue mejor, no solamente que no lo pasaron al no corriente, sino que decidieron capitalizarlo. La alegría de Gaby cuando le dijimos, no solamente que no la van a devolver, sino que la van a capitalizar, te cambia sustancialmente los números de la compañía, los números que analizamos. Otra cosa que pedimos, y es fundamental, son las ventas. Y habitualmente nosotros pedimos los últimos 24 meses de venta abiertas mes a mes. Acá también, el empresario, por eso la importancia de esta charla, muchas veces cree que le estamos pidiendo cosas de más. Nos dicen, sí, ¿por qué nos piden las 24 meses de venta si tenés todas las ventas en el balance y después tenés las post-balance? Pedime las post-balance, no me pidas las anteriores y ya las tenés todas juntas. Y la respuesta es, si nosotros vemos las ventas mes a mes, podemos enterarnos si hay una estacionalidad o no. Por ejemplo, una empresa que cierra balance en diciembre y tiene una marcada estacionalidad en el segundo semestre. Si yo a las ventas de balance la divido por 12, me va a dar un número y estoy situado en abril. Y las ventas de abril me van a dar mucho más bajo.
y entonces voy a castigar a la empresa porque voy a decir se le están cayendo las ventas. Y la realidad es que no se le están cayendo las ventas son estacionales y por ahí en los primeros 4 meses de este año, comparado con los 4 meses del año anterior, la empresa viene con una evolución favorable. Más allá de la facturación, siempre nos interesa muchísimo también ver los volúmenes. Entonces, nosotros pedimos cantidad y facturación, pedimos las dos cosas. Y acá nos suele pasar que nos dicen, pero yo tengo muchísimo, por ejemplo, yo soy una burlonería, tengo una cantidad de artículos impresionante, no te puedo poner cuánto vendí de esto. No, pero seguramente ustedes como empresarios tienen una unidad de medida, y decir, vendí tantas toneladas de acero o tanto. Ustedes conocen su negocio y saben cuál es la mejor manera de medir cantidades. Aparte del balance y las ventas, pedimos siempre un detalle de deuda bancaria no mayor a los 30 días. Y la deuda bancaria, nuevamente, es fundamental que sean muy detallistas y lo más amplio posible. Que nos digan cuál es el plazo en el cual tienen que pagar la deuda, cuál es la garantía de la deuda, cómo está estructurada, qué tasa, toda la información posible de la deuda. Algunas veces nos dicen, la empresa debe 10 millones. Te puse cuál es la deuda de la compañía, 10 millones de pesos. Entonces, bueno, no me quiere dar más información, le paso a Gaby y le digo, Gaby, la empresa debe 10 millones de pesos. Entonces Gaby dice, bueno, por la rentabilidad que tiene, por la facturación que tiene, ¿ven? No soporta un nuevo crédito porque si tiene que pagar los 10 millones de pesos durante este año no va a tener fondos suficientes. Y resulta que la deuda era, de los 10 millones, 5 millones venta de cheques, es decir, una deuda, si se quiere, autocancelable. Además de los cheques, tenía un crédito estructurado a 5 años en un banco, con lo cual la exigencia mensual era de 1 millón y pico, no de 5 millones. Entonces, toda esa información es fundamental para la toma de una decisión. Por último, y en el caso de bancos que estudian créditos de largo plazo, como es el nuestro, el flujo de fondos. El flujo de fondos es una herramienta fundamental para la toma de decisión. Y acá es donde más objeciones solemos tener de parte del empresario. Ustedes saben lo difícil que es pensar a largo plazo en Argentina, cómo voy a hacer un flujo de fondos a 5 años, cómo voy a hacer un flujo de fondos a 7 años. Nosotros entendemos que es difícil hacer un flujo de fondos, pero siempre decimos que mientras uno sea claro en las premisas, eso nos va a dar nosotros la posibilidad de entender cómo se armó el flujo de fondos. Cuando hablamos de premisas es, para el próximo año yo creo que voy a crecer en mis ventas un 20% porque va a haber un ajuste de precios, mis costos van a subir relativamente igual, o mis costos van a subir más que lo que yo voy a poder ajustar las ventas porque el mercado está restrictivo, o el proyecto que ustedes nos están financiando nos va a permitir producir más, esa mayor producción va a absorber mejor los costos que tenemos. Toda esa información ustedes la manejan, ustedes la conocen, y es importante que vuelquen en el flujo de fondos a través de las premisas qué es lo que están pensando a la hora de armar un crédito. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información que va al legajo crediticio, nosotros podemos sacar algunas conclusiones. Gaby les va a comentar cuáles son los no y cuáles son las cosas que restan al momento de tomar una decisión. Buenísimo. Vamos a hablar de lo que no deberíamos hacer antes de mandar información a una entidad financiera. Bueno, el punto 1 sería lo que hablaba Pablo recién, mandar el flujo de fondos sin las premisas o deuda sin el detalle. Casi todos los ítems que van a ver a continuación hablan de la calidad de la información
que el empresario nos envía a los bancos. Nosotros dependemos de la información que nos envían ustedes. Entonces, cuanto más detallado sea, mejor para nosotros. Por ejemplo, en el flujo de fondos, si el empresario no puede hacer su mejor estimación del negocio, seguramente la nuestra nunca va a poder ser tan buena como la del empresario que conoce su propio negocio. Entonces, ayúdennos enviando una buena calidad de premisas, también mandándonos la deuda con una buena apertura para nosotros después poder volcarlo en nuestros análisis. Lo mismo con el historial. Si en la parte del Know Your Customer, donde les conté al principio que nos tenían que contar sobre clientes, sobre proveedores, nos ponen 3 clientes y 3 proveedores y nada más, sin contarnos, con un cliente vengo trabajando hace un montón de años, tengo una relación estratégica, o tengo distribuido mis ventas muy atomizadas, un montón de clientes. Dependemos de la información que ustedes nos manden. Ahora pasamos quizás a lo que es el proyecto. Si estamos analizando un crédito de inversión, ustedes nos tienen que contar cuál es el impacto esperable de ese proyecto. Y tienen que tener definido el proyecto antes de acercarse a la entidad financiera. Muchas veces nos pasa que vienen con un mega proyecto que en realidad va a suceder en 5 años, 10 años. Entonces, nosotros nos vamos a abocar en la primera etapa, en el financiamiento de un pedacito de ese megaproyecto, que está buenísimo que la empresa tenga un plan estratégico, pero quizás va a tener secuencias de financiamiento. Entonces, como conclusión sería tratar de no ocultar información, que al revés es mucho más útil que nos manden la mayor cantidad y calidad de información que permita a los bancos que los conozcamos en la misma profundidad que ustedes se conocen, digamos. Ahora, al revés, vamos a hablar de lo que sí tienen que hacer. Bueno, un poquito lo que hablábamos hace un rato. Mientras mayor sea la apertura de la información, más elementos tenemos nosotros para tomar decisiones. Apertura, detalles, y esto yo creo que es muy importante, destinar un recurso específico al armado del legajo crediticio. Yo diría que es fundamental tener un interlocutor siempre entre la compañía y los bancos. Alguien que nos pueda brindar la información de la empresa de distintas áreas y que él se encargue dentro de la compañía de reunir esa información. Yo creo que eso es una cosa que suma muchísimo, poner a alguien específicamente a trabajar en el armado del legajo crediticio. Y agiliza, te interrumpo un minuto, Pablo, pero agiliza también, porque muchas veces nos pasa que tener un interlocutor, se arma un diálogo por mail personal cuando uno los va a visitar, después vamos a hablar de la visita, agiliza el intercambio y no queda muerto en una casilla de correo que se lo tienen que reenviar a otra persona o al dueño y pasan días sin que nos contesten, y entonces el trato 1 a 1 agiliza el trámite, digamos. Sí, la resolución, totalmente. Exacto. Bueno, y por último, pero lo más importante es la transparencia, digamos. Siempre el empresario debe ser lo más transparente posible, tiene que ser totalmente transparente, así como desde nuestro lado, los bancos, tenemos que ser totalmente transparentes en cuanto a lo que nosotros podemos ofrecerles. Si querés avanzar, Gaby, la presentación habla de aspectos negociables. Yo iría antes a la entrevista y después volvería a aspectos negociables, porque me parece que de la entrevista sale mucha de la información que vamos a tratar en los aspectos negociables. Sí, está relacionado con el intercambio de información también, así que perfecto. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una visita? El objetivo principal es ver in situ, en el lugar, cuál es la actividad de la empresa. Es importante comprender cómo son los procesos productivos y cómo son los procesos administrativos de esa compañía. La clave de la visita, como decíamos anteriormente, es la transparencia, el interés que haya tanto de la empresa como del banco, y esto del interés de la empresa como del banco se ve a través de
un participante válido, que el participante de la empresa sea preferentemente el dueño o un miembro de la alta gerencia que tenga una visión global de la compañía. A veces nos pasa que vamos a una visita, a una fábrica, y la visita está guiada solamente por el jefe de planta, que el jefe de planta sabe muchísimo del proceso productivo, nos lo cuenta a la perfección, pero cuando empezamos a preguntar algunos detalles sobre el mercado, a dónde se vende, cómo se cobra, a dónde se destina, no sabe respondernos. Entonces, creo que es fundamental que en la visita participe alguien de la empresa que tenga una visión global del negocio. Entonces, una vez que nosotros visitamos a la empresa, la vimos, la conocimos, nos tomamos nuestro tiempo, nuestro detalle, nosotros acá en el interior, en el norte fundamentalmente, le damos muchísima importancia, y esa visita en Tucumán habitualmente está acompañada por un buen asado. Como digo yo, no hay visita en Misiones, por ejemplo, que no esté acompañado de un rico mate, en Corrientes del Chipá, y entre chipá, mate y asado nos enteramos siempre de los pormenores de la compañía. Una vez que tenemos todo eso, ya sí podemos volver a los aspectos negociales. Nosotros le llamamos a los aspectos negociales, una vez que conocemos a la empresa, conocemos cuál es su necesidad, empezar a hablar de cómo podemos acompañarlos. Ya hablamos de cuál es la justificación económica financiera, entonces sabemos o entendemos cuál es el plazo que deberían tener para devolvernos el crédito, cuál es la tasa, fundamental cuál es la garantía. Es muy difícil, muchas veces nos pasa en una primera reunión a los bancos, ¿y qué garantía me vas a pedir? La verdad que no sé, porque no conozco todavía la compañía. Entonces, hay que profundizar en todo eso y después llegar a esta etapa de definición de aspectos negociables. Probablemente, si la compañía está necesitando que lo acompañemos en un proyecto de inversión a largo plazo, hablamos de largo plazo, más de 5 años, le pidamos una garantía real, porque vamos a estar mucho tiempo de la mano de esta compañía y pidamos probablemente una hipoteca. Si el plazo por ahí son 3 años para comprar una máquina, se simplifica bastante y se puede hacer una prenda sobre la máquina. Si la deuda que está buscando es para capital de trabajo y están pensando en devolverla en corto plazo y los números de la compañía son muy buenos, probablemente le pidamos simplemente una fianza de los socios y no vayamos con ninguna garantía adicional. Entonces, todos estos temas se ven en la etapa final, en el cierre, la última etapa comercial, como decimos nosotros. Gaby, por ahí podemos, si querés, podemos hablar un poco del tema de política de recursos humanos y medio ambiente, que por ahí los sorprende un poco eso. Sepan que no les sorprenda que las entidades financieras estamos solicitando bastante información respecto al cumplimiento de temas socioambientales. Todas las entidades financieras están en mesas de finanzas sostenibles, con protocolos que cumplir. Quizás para los que no están tan habituados los va a sorprender muchas preguntas respecto a esto, pero todas las entidades financieras estamos trabajando en este rumbo, ¿no? Sí, como vos decís, Gaby, yo me atrevería a decir, a veces les molesta, más que sorprender, les molesta. Sí. Dice, ¿por qué me preguntás cuál es el impacto ambiental si ningún otro banco nos lo pide? Y la verdad que, como dice Gabriela, son tendencias mundiales. Los bancos internacionales, en general, sus casas matrices ya lo están exigiendo. Un banco como el nuestro tiene fondeos internacionales y los bancos que nos fondean nos preguntan este tipo de cosas, y es cada vez más importante tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, de la importancia que tiene la igualdad de género, y todas estas cosas
van a estar cada vez más sobre la mesa. Sí, así. Bueno, por ahí antes de ir a las preguntas, podemos contarles que este video va a estar en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan volver a consultar, y también van a recibir una encuesta de satisfacción para que completen y bueno, podamos mejorar los próximos encuentros. Les quería contar claro. Dale, les quería contar que este programa de herramientas financieras para las pymes continúa en un módulo 3, que va a ser ¿qué tenés que saber para llevar tu negocio al mundo? Tratamos de hacer una capacitación por mes, habitualmente, 40 días. Después el módulo 4 va a ser mujeres que lideran, y el módulo 5 va a ser cómo armar un flujo de fondos para pedir un crédito bancario. Ustedes fíjense que el tema mujeres liderando empresas, flujo de fondos, nosotros a lo largo de la presentación hicimos mucho hincapié en esto. Entonces, creemos que vale la pena poner un módulo específico para cada uno de estos temas. Tenemos muchas consultas del tema flujo de fondos. Quizás es muy útil para quienes duden sobre el armado, cuándo armar un flujo a 12 meses, cuándo armar un flujo a más largo plazo, qué variables considerar. Es muy útil este módulo que se está preparando. Totalmente. Y el módulo 1 también fue muy útil, que lo dictó un colega, Raúl Molina, de Cuyano, de la región de Cuyo, que era cómo, cuándo y por qué solicitar financiamiento bancario. Esto es parte del programa de capacitaciones que el BICE, como Banco de Desarrollo, pone a disposición de las pymes. Bien, voy leyendo preguntas. Primera pregunta, ¿con el nivel de inflación que hay, hasta cuánto tiempo atrás podemos considerar las ventas nominales? Bueno, la respondo yo. Bueno, primera consideración, por eso pedimos los balances donde está el comparativo reexpresado, primera consideración, para poder hablar en moneda homogénea. Respecto a las ventas post-balance, generalmente las empresas nos lo mandan en nominal y nosotros reexpresamos. O sea, siempre cualquier declaración jurada de ventas que nos llega a las empresas nos llega en moneda nominal y nosotros nos encargamos de reexpresarlos a moneda actual. Siguiente. Perdón, sí. También por eso es fundamental el tema de las cantidades cuando pedimos ventas, ¿no? Para entender bien qué pasó, la cantidad de productos siempre ayuda, ¿no? Exactamente. Habiéndose presentado al banco las declaraciones juradas de ganancias y bienes de AFIP de cada socio, quisiera saber para qué sirve hacer la manifestación de bienes. Bueno, esto es muy importante aclararlo. Los bancos no solicitamos declaraciones juradas impositivas, a menos que los empresarios, por decisión propia, lo presenten. Pero la realidad es que es información privada de los empresarios. Entonces, los bancos lo que solicitan es la manifestación de bienes estado de resultados firmado por un contador. Esa es la información que toman las entidades financieras. Tal cual. Y el empresario puede optar por presentar, pero a modo de opción personal. Exacto. Presentar las declaraciones juradas. En general los bancos no pedimos la declaración jurada. Los bancos no lo pedimos. ¿Qué pasa si tengo antecedentes negativos en el sistema financiero? Bueno, los antecedentes negativos son una mancha, un punto en contra, pero eso no quiere decir que no puedas avanzar en la toma de un crédito. Habría que analizar cuál fue el motivo que generó esos antecedentes negativos, cuál fue el momento, por qué pasó, y son temas que en estas entrevistas, en estas charlas, en estas conversaciones, se pueden entender y a pesar de esto se puede seguir adelante. Y siempre una herramienta fundamental para estos casos son las sociedades de garantía recíproca. Es decir, más allá que haya antecedentes negativos, salvo
políticas de distintos bancos, por ahí los antecedentes negativos, si hablamos de un concurso, hay muchos bancos que por política no atienden empresas concursadas. Por ejemplo, nosotros no lo hacemos, nosotros exigimos que el concurso esté levantado, y no solamente que esté levantado, sino que esté levantado por lo menos, Gaby, no recuerdo si eran 3 o 5 años, pero tiene que tener un plazo importante de haber sido levantado. Exactamente. Exactamente. Sí, cada banco tiene su política de crédito, y también varía por montos de asistencia, ¿no? Muchas veces las políticas de crédito están segmentadas por tipo de empresa, por monto, pero bueno, lo importante es poder presentar las aclaraciones que tengan esos antecedentes. Queda una pregunta más: ¿qué pasa si no tengo garantías reales para ofrecer? Bueno, esa la contesto yo si querés, Gaby. Bueno. Depende del tipo de asistencia que estés solicitando. Si estás necesitando por ahí un crédito de capital de trabajo, sin garantía real se puede trabajar perfectamente. A lo mejor lo que está necesitando esa empresa es financiamiento para sus ventas, y entonces un instrumento es adecuado para eso es la venta de cheques. Por ahí la empresa está interesada en incorporar maquinaria a su compañía, y tenemos la herramienta del leasing, que es una herramienta que va perfectamente para esa operatoria. Y si se trata de un proyecto de inversión que incluye la construcción de algo, y lo hace sobre un bien de un tercero o lo que fuere, ahí estamos más complicados, por ahí, si el crédito es a largo plazo, de atenderlo de manera directa, pero como dije antes, la posibilidad de ir a través de una sociedad de garantía recíproca siempre es una opción válida, y yo creo que muy buena. Bueno, ya estamos llegando al final. Nos despedimos. ¿Le parece, Pablo? Les agradecemos que se hayan sumado a la capacitación. Ojalá se puedan sumar a las próximas. Los esperamos a todos. Les van a mandar la encuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, y los esperamos en los próximos módulos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.